En esta clase vamos a hablar acerca de la presentación tabular de datos estadísticos. La tabulación de datos es un proceso de ordenar y clasificar un conjunto de datos con el fin de elaborar lo que conocemos como una tabla estadística. Vamos a ver un ejemplo. Un grupo de 30 niños se encuentran en el patio de un colegio. Ahora, a cada niño se le pregunta por su edad y se obtienen las siguientes respuestas. Entonces, acá están las respuestas que se obtuvo de preguntar la edad a 30 niños. Por ejemplo, encontramos que un niño dijo que tiene 5 años, otro niño 7, otro niño 6, acá encontramos que un niño tiene 11, otro niño 10 y así sucesivamente. Entonces, a partir de este ejemplo podemos sacar algunos datos. Por ejemplo, ¿qué variable se presenta en este primer ejemplo? La variable es la edad, ¿no? La edad varía con respecto a cada niño. ¿Qué tipo de variable es la edad? La edad es una variable de tipo, como vimos en los apartados anteriores, la edad sería una variable de tipo cuantitativa y a la vez sería discreta. Recordemos que una variable de tipo cuantitativa es una variable en las cuales los datos obtenidos se pueden cuantificar. Por ejemplo, la edad 5, 7, 6 y es discreta ya que los valores que se obtienen, los datos que se obtienen, son números enteros. No puede existir un niño que tenga 5,2 años. Por esa razón es que el tipo de variable para este primer ejemplo es cuantitativa discreta. Ahora, ¿cuál es la población para este primer ejemplo? La población son los 30 niños del colegio, ¿ya? Entonces, primero hemos identificado este apartado, ¿no? Variable, tipo de variable y población. Ahora, a partir de estos datos, ¿qué podemos obtener? Si vemos cada dato, observamos que hay bastantes niños con 7 años. Por ejemplo, acá un niño con 7 años, acá hay otro niño con 7 años, acá también, igualmente acá y acá. Entonces hay muchos niños con 7 años. ¿Qué más? Que tampoco hay ningún niño que tenga 4 años o menos de 4 años. Precisamente observando los datos podemos certificar eso, que no hay algún niño que tenga 4 años o menos de 4 años. ¿Qué más podemos observar? Que solo hay un niño que tiene 11 años. Y precisamente acá se encuentra el niño que tiene 11 años. Y no hay otro niño que tenga esa misma edad. Ahora, ¿qué pasaría si yo estos datos que tengo acá los ordeno de menor a mayor edad? Como de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tenemos los mismos datos, pero en esta ocasión ya lo he ordenado de menor a mayor. Empezamos primero con los niños de 5 años, luego con los niños de 6 años, luego con los niños de 7 años, luego con los niños de 8 años, luego con los niños de 9 años, luego con los niños de 10 años y por último con el niño de 11 años. Ordenando de esta manera yo puedo observar que estos datos se pueden visualizar de una mejor manera. Entonces, al ordenar los datos, puedo obtener una mejor visualización de la información donde podemos afirmar de manera fácil que, por ejemplo, la menor de las edades es de 5 años y la tienen 4 niños. Precisamente cuando yo ordené estos datos, me doy cuenta que la menor edad de los niños son 5 años y precisamente son 4 niños que tienen 5 años. ¿Qué más podemos visualizar? Los que tienen 9 años son tantos como los que tienen 10 años. Y precisamente vemos acá, hay 3 niños que tienen 9 años y 3 niños que tienen 10 años. Y es precisamente lo que se cumple acá. Los que tienen 9 años son tantos como los que tienen 10 años. Y por último nos dice, son 8 niños los que tienen 7 años. Y vamos a verificar ello con los datos que hemos ordenado. Nos dice que hay 8 niños que tienen 7 años. A ver, vamos a contar. Un niño que tiene 7 años, 2 niños que tienen 7 años, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Precisamente hay 8 niños que tienen 7 años. Entonces observamos que ordenando nuestros datos de esta manera podemos tener una mejor visualización de la información que se nos proporciona. A partir de lo visto, vamos a ver el siguiente concepto, el concepto de frecuencia absoluta, o también conocida como frecuencia. Entonces, ¿qué nos dice la frecuencia? La frecuencia, cuya representación es la f, es el número de veces que se presenta un dato en un conjunto de datos estadísticos. Es llamada también frecuencia absoluta simple y su valor es un número natural. Entonces, la frecuencia es el número de veces que se presenta un determinado dato. Veamos lo siguiente. Tenemos el mismo ejemplo que hemos usado en la anterior diapositiva. Tenemos acá estos 30 datos de las edades de los niños. Ahora vamos a organizar estos datos en una tabla, conocida como tabla de frecuencia. En esta tabla de frecuencia encontramos en la parte izquierda lo que son los datos y en la parte derecha lo que corresponde a las frecuencias. En los datos vamos a poner las edades que participan en este conjunto de datos estadísticos. Por ejemplo, tenemos la edad 5, precisamente acá vemos 5. También tenemos la edad 6, la edad 7, la edad 8, la edad 9, la edad 10 y por último la edad 11. Y en esta parte de acá vamos a poner la frecuencia. Recordemos que la frecuencia es el número de veces que se presenta un dato. De este dato con valor 5, ¿cuántas veces se presenta en nuestro conjunto de datos estadísticos? El valor 5 se presenta 1, 2, 3, 4 veces. Entonces la frecuencia para el dato 5 vale 4. Lo mismo hacemos con el dato 6. El dato 6 se presenta con frecuencia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El dato 6 se presenta con frecuencia de 7. Ahora veamos el dato número 7. El dato número 7 se presenta con frecuencia de 2, 4, 6, 8. La frecuencia del dato 7 es 8. Ahora vayamos con el dato número 8. El dato número 8 se presenta con frecuencia de 2, 4. El dato 8, frecuencia 4. Vamos ahora con el dato número 9. El dato 9 se presenta con frecuencia de 1, 2, 3. Ponemos 3. Y el dato 10 se presenta con frecuencia también de 1, 2, 3. Ponemos 3. Y por último, el dato número 11 se presenta con frecuencia de solo 1. Entonces, rebobinando, recordemos que la frecuencia es el número de veces que se presenta un dato. Entonces, donde encontramos en una tabla dato y frecuencia, se le conoce como tabla de frecuencia o tabla estadística, que es precisamente la finalidad de este video. Entonces tenemos este cuadro que hemos resuelto en la diapositiva anterior. Ahora, a esta frecuencia del dato 5, como es la primera frecuencia, se le suele representar como la F1. Por lo tanto, la frecuencia con valor 7 va a ser el F2. La frecuencia con valor 8 va a ser el F3 y así sucesivamente. Donde la última frecuencia es la frecuencia con valor 1, que sería el F7. Ya, recordemos entonces que las frecuencias se pueden representar de esta manera: F1, F2, F3, así sucesivamente, y de acuerdo al número de fila que pertenece a esa frecuencia. Ahora, se suele poner en esta tabla de frecuencia un recuadro adicional. En este recuadro adicional va a ir la suma de cada valor de la frecuencia. En este caso, si sumamos 4 más 7 más 8 más 4 más 3 más 3 más 1, nos da el valor de 30. Y 30, si recordamos, es el tamaño de la población. Entonces, de acá deducimos que la suma de frecuencias corresponde con el valor del tamaño de la población. Y precisamente son 30 los niños que participaron
en esta tabla estadística. Ahora vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuántos niños tienen menos de 8 años? Entonces acá el dato es 8 años. Ubicamos en nuestra tabla de frecuencias el dato número 8. Acá tenemos el dato número 8. De una vez que hemos ubicado, vamos a analizar la pregunta. ¿Cuántos niños tienen menos de 8 años? ¿Qué significa que un niño tenga menos de 8 años? Significa que puede tener 7, 6, 5. ¿Y cuántos niños tienen 7, 6 y 5 años? Precisamente la suma de 8, 7 y 4. Entonces, ¿cuántos niños tienen menos de 8 años? Yo voy a obtener esa respuesta sumando los niños que tienen 5 años, más los niños que tienen 6 años, F1, más los niños que tienen 6 años, F2, más los niños que tienen 7 años, F3. Si yo reemplazo F1, equivale a 4, F2 equivale a 7 y F3 equivale a 8. Y si yo sumo me da un valor de 4 más 7 más 8, 19. Y respondiendo a la pregunta, ¿cuántos niños tienen menos de 8 años? El valor sería 19. Hay 19 niños con menos de 8 años. Entonces, a partir de esta explicación, de esta última diapositiva, es lo que precisamente se va a tratar el siguiente video y es lo referente a frecuencia acumulada. Así que ese es el próximo tema que vamos a ver en el próximo video.